En este vídeo te llevaremos a un viaje fascinante y lleno de misterio, adentrándonos en los detalles más impactantes y desconocidos sobre la muerte de Ernesto Alonso, uno de los íconos más destacados del cine y la televisión mexicana. Aclamado como el señor telenovela, su legado trascendió frontera, dejando un impacto imborrable en la industria del entretenimiento. Sin embargo, su partida no estuvo exenta de polémicas, rumores y revelaciones que dejaron a muchos con más preguntas que respuestas. Ernesto Alonso no solo fue un hombre de éxito, sino también un personaje envuelto en un aura de enigma que se extendió hasta su último aliento. ¿Qué ocurrió realmente durante sus últimas horas? ¿Qué papel jugaron las personas más cercanas a él en ese momento? ¿Por qué ciertos detalles sobre su muerte se mantuvieron en secreto durante tanto tiempo? En este vídeo desentrañaremos los eventos y relatos que giran en torno a su fallecimiento, analizando desde las teorías más aceptadas hasta las más controvertidas. Entre las preguntas más intrigantes se encuentra la presencia de su supuesto amante en sus últimos momentos. Durante años, la vida personal de Ernesto Alonso fue objeto de especulación, especialmente su orientación sexual y las relaciones que mantuvo en secreto. Aunque siempre fue discreto, las sombras de su vida privada dejaron entrever historias que, al día de hoy, siguen causando revuelo. En este vídeo, exploraremos cómo esta figura clave pudo haber estado presente durante sus momentos finales y qué impacto tuvo en las circunstancias que rodearon su partida. Además, hablaremos sobre las posibles tensiones familiares, las luchas internas y los desafíos de salud que enfrentó en sus últimos años. ¿Qué había detrás de la figura impecable que proyectaba ante las cámaras? ¿Qué secretos guardaba este ícono cultural y cómo influyeron en el desenlace de su vida? No podemos olvidar que su legado está lleno de brillo, pero también de sombras que aún hoy siguen fascinando a sus seguidores. A lo largo de este vídeo descubrirás detalles que te harán cuestionarte todo lo que creías saber sobre Ernesto Alonso. Sigue viendo este contenido para desentrañar los secretos ocultos que no sabías sobre el fallecimiento de el señor telenovela, y si te ha atrapado esta historia, no olvides suscribirte, darle like y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Prepárate para adentrarte en un relato lleno de misterio, drama y revelaciones inesperadas. La historia del fallecimiento de Ernesto Alonso es más que un adiós, es un espejo de una vida llena de matices y secretos que ahora, más que nunca, merecen ser contados. Ernesto Alonso nació el 28 de febrero de 1917 en Aguascalientes, México, en una familia modesta que jamás imaginó el legado que dejaría este hombre en el mundo del entretenimiento. Desde joven demostró una inclinación hacia el arte y una visión distinta sobre la vida. No era simplemente un soñador, sino un hombre con una determinación férrea que lo llevaría a conquistar el estrellato. Su vida estuvo marcada por grandes retos, ambiciones y una constante búsqueda de perfección, tanto en lo profesional como en lo personal. Criado en una familia tradicional, Ernesto vivió una niñez que, si bien carecía de lujos, estuvo llena de valores y enseñanzas que formarían su carácter. Desde pequeño destacaba por su amor hacia la lectura, el dibujo y, sobre todo, por su curiosidad hacia las artes escénicas. A pesar de vivir en una época en la que el cine apenas comenzaba a despuntar como un medio de expresión en México, Ernesto ya sentía una conexión especial con el mundo de la actuación. Aunque su familia no estaba directamente relacionada con el arte, siempre encontró apoyo en su madre, quien lo alentó a seguir sus sueños, aunque con cierta cautela. Los sueños no pagan cuentas, le decía su padre, un hombre práctico que veía con escepticismo las ambiciones de su hijo. Sin embargo, Ernesto sabía que estaba destinado a algo más grande. En su juventud se trasladó a la Ciudad de México, donde la vida lo enfrentó a sus primeras pruebas. Entre trabajos modestos y audiciones, Ernesto comenzó a abrirse camino, aunque al principio parecía que las puertas se cerraban más rápido de lo que él podía tocarlas. Sin embargo, su determinación y carisma comenzaron a llamar la atención de figuras clave en la industria cinematográfica de la época. La década de 1940 marcó el inicio de su carrera profesional, coincidiendo con la llamada época de oro del cine mexicano. Ernesto debutó como actor en pequeños papeles que apenas eran reconocidos por el público, pero para él, cada oportunidad era un escalón hacia la cima. Fue en esta época cuando conoció a directores y actores consagrados como Emilio, El Indio, Fernández y Dolores del Río,
quienes se convirtieron en mentores y colaboradores a lo largo de su trayectoria. Poco a poco, Ernesto comenzó a destacar, no solo por su innegable talento actoral, sino también por su capacidad de entender el arte de narrar historias. Participó en películas emblemáticas de la época como La Barraca 1945, donde mostró una sensibilidad única que lo separaba de otros actores de su generación. Ernesto no solo interpretaba personajes, los vivía, los sentía y los transmitía con una intensidad que cautivaba a las audiencias. Aunque el cine fue su primera gran pasión, Ernesto vio en la televisión una oportunidad para expandir sus horizontes. A mediados de los años 50, la televisión mexicana estaba en pañales, pero Ernesto tenía la visión de que este medio sería el futuro del entretenimiento. Fue así como, en 1959, decidió dar un giro a su carrera y apostó por las telenovelas, un género que hasta entonces era considerado menor. Su primera gran producción, Senda Prohibida 1958, marcó el inicio de una carrera meteórica como productor y director. La serie fue un éxito rotundo, cautivando al público con su narrativa innovadora y personajes complejos. A partir de ese momento, Ernesto se convirtió en el pilar de la televisión mexicana, produciendo una serie de éxitos que definieron el género de las telenovelas. Entre sus obras más memorables se encuentran El Maleficio 1983, Cuna de Lobos 1986 y Corazón Salvaje 1977. Estas producciones no solo consolidaron su reputación como el señor telenovela, sino que también revolucionaron la forma en que se contaban las historias en la televisión. Ernesto no tenía miedo de abordar temas controversiales, explorar la psicología de sus personajes y desafiar las normas de la época. Además de ser un actor consumado y un productor visionario, Ernesto también era un escritor talentoso. A lo largo de su carrera, escribió guiones, adaptó obras literarias y creó historias originales que se convirtieron en clásicos de la televisión. Para Ernesto, cada proyecto era una obra de arte en sí misma, y siempre buscaba rodearse de los mejores talentos, tanto frente como detrás de las cámaras. Su perfeccionismo era legendario. Los actores que trabajaron con él lo describían como un hombre exigente pero justo. Siempre buscaba sacar lo mejor de su equipo, aunque eso significara largas jornadas de trabajo y múltiples repeticiones de una escena. Para Ernesto, la calidad era lo más importante y nunca estuvo dispuesto a comprometer sus estándares. A pesar de su éxito profesional, la vida personal de Ernesto siempre fue un tema de especulación. A lo largo de su vida, mantuvo una estricta privacidad en cuanto a sus relaciones y preferencias, lo que generó numerosos rumores sobre su orientación sexual y sus supuestos romances. Ernesto nunca se casó ni tuvo hijos, lo que alimentó aún más las teorías sobre su vida íntima. Aunque siempre fue reservado, se le atribuyeron relaciones con varias figuras del medio artístico, tanto hombres como mujeres. Sin embargo, Ernesto jamás confirmó ni negó estos rumores, prefiriendo mantener su vida privada alejada de los reflectores. Lo que sí era evidente era su amor por el arte y la cultura. Ernesto era un ávido coleccionista de arte, amante de la música clásica y un hombre de gustos refinados. Su hogar, una majestuosa residencia en la Ciudad de México, era un reflejo de su personalidad, elegante, sofisticado y lleno de historia. A lo largo de su vida, Ernesto Alonso no solo transformó la industria del entretenimiento en México, sino que también dejó un legado que continúa inspirando a nuevas generaciones de actores, productores y directores. Fue un hombre que vivió para el arte y que, a pesar de los retos y controversias, siempre se mantuvo fiel a su esposa. Su ascenso en el mundo del cine y la televisión, y los aspectos más destacados de su vida personal. Sin embargo, la historia de este ícono está lejos de terminar. Más adelante nos profundizaremos en los momentos más impactantes de su carrera, los secretos que marcaron su vida y los misterios que rodearon su fallecimiento. Continúa viendo este contenido para desentrañar los secretos ocultos que no sabías sobre Ernesto Alonso, y si te ha atrapado esta historia, no olvides suscribirte, darle like y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Hablar de Ernesto Alonso es adentrarse en un mundo donde el arte, el éxito y el misterio se entrelazan en una compleja danza que define a uno de los personajes más emblemáticos del espectáculo en México. En este capítulo exploraremos dos facetas fundamentales de su vida, el lado más privado y especulativo, su vida amorosa,
y el imparable ascenso al éxito que lo convirtió en el legendario señor telenovela. A pesar de su extraordinaria fama, Ernesto Alonso fue un hombre que siempre mantuvo una estricta barrera entre su vida pública y privada. Este hermetismo alimentó durante décadas los rumores sobre sus relaciones amorosas y su orientación sexual, temas que se convirtieron en una constante en los círculos de la farándula. Desde sus primeros años en el cine, Ernesto fue visto como un hombre reservado, amable y carismático, pero al mismo tiempo enigmático. Nunca se casó ni tuvo hijos, algo que para muchos era inusual en una figura pública de su nivel. Las preguntas sobre su vida sentimental surgieron casi de inmediato. ¿Era su elección mantenerse soltero? ¿O había algo más que Ernesto prefería no revelar? A lo largo de su vida, se le relacionó sentimentalmente con varias figuras del medio artístico, tanto hombres como mujeres. Sin embargo, nunca confirmó ninguna de estas relaciones, dejando todo en el terreno de la especulación. Entre las mujeres con las que se le vinculó destacan grandes estrellas del cine y la televisión mexicana, quienes trabajaron bajo su dirección o compartieron pantalla con él. Una de las figuras femeninas más mencionadas fue la actriz Silvia Pinal. La química entre ambos, tanto en sus colaboraciones profesionales como en su trato personal, dio pie a rumores de un romance. Sin embargo, Silvia Pinal siempre habló de Ernesto con respeto y cariño, describiéndolo como un amigo cercano y un mentor. Por otro lado, también se rumoró sobre supuestos romances con actores jóvenes que trabajaron en sus producciones. Estos rumores fueron particularmente escandalosos en una época en la que la sociedad mexicana era mucho más conservadora. A pesar de las críticas y las especulaciones, Ernesto jamás permitió que estos comentarios afectaran su carrera o su imagen pública. Uno de los rumores más persistentes en torno a la vida amorosa de Ernesto Alonso es el de una relación larga y discreta con un hombre cercano a su círculo personal. Aunque nunca hubo confirmación oficial, muchas personas dentro del medio aseguraban que esta relación fue uno de los pilares emocionales en la vida del productor. La naturaleza reservada de Ernesto probablemente fue una estrategia para proteger tanto su vida privada como su reputación profesional. En una industria donde las apariencias y las expectativas sociales eran cruciales, mantener su vida amorosa lejos del escrutinio público le permitió enfocarse en lo que realmente le apasionaba, su trabajo. Si bien la vida personal de Ernesto Alonso estuvo envuelta en misterio, su carrera profesional fue un libro abierto de logros y contribuciones invaluables al cine y la televisión. Desde sus humildes inicios en la época de oro del cine mexicano hasta su consagración como el máximo exponente del género de las telenovelas, Ernesto vivió una trayectoria profesional que marcó un antes y un después en la industria del entretenimiento. El cine fue el primer gran escenario donde Ernesto Alonso mostró su talento. Durante los años 40 y 50 participó en decenas de películas, destacándose por su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes complejos. Sin embargo, a finales de los años 50, Ernesto tomó una decisión audaz que cambiaría su vida y la historia de la televisión en México. La televisión, en ese momento, era un medio emergente que no contaba con el prestigio ni la atención que tenía el cine. Para muchos actores y directores, trabajar en televisión era considerado un paso atrás. Pero Ernesto vio en este medio una oportunidad única para innovar y llegar a una audiencia mucho más amplia. En 1959, Ernesto produjo su primera telenovela, Senda Prohibida, que fue un rotundo éxito y marcó el inicio de una nueva era en la televisión mexicana. A partir de ese momento, se dedicó a crear historias que no solo capturaron la atención del público, sino que también redefinieron lo que podía ser una telenovela. Ernesto fue un pionero en muchos aspectos, introdujo temas sociales y psicológicos en sus historias, utilizó técnicas cinematográficas para mejorar la calidad visual de sus producciones y siempre apostó por guiones bien estructurados y actuaciones de alto nivel. Entre sus telenovelas más icónicas se encuentran El Maleficio, 1983, una historia de suspenso y misticismo que rompió los esquemas tradicionales del género. Cuna de Lobos, 1986, considerada una de las mejores telenovelas de la historia, con una trama llena de intriga, ambición y personajes inolvidables como Catalina Krill. Corazón Salvaje, 1977, una adaptación de la novela de Caridad Bravo Adams que se convirtió en un clásico romántico. Estas producciones no solo fueron éxitos de audiencia, sino que también establecieron un estándar de calidad que muchas otras telenovelas trataron de emular.
El éxito de Ernesto no fue casualidad. Era conocido por su dedicación y perfeccionismo, características que lo distinguían de otros productores. Insistía en participar en cada aspecto de sus producciones, desde la selección del elenco hasta los detalles de la escenografía y el vestuario. Para Ernesto, cada telenovela era una obra de arte, y no escatimaba en recursos ni en tiempo para asegurarse de que el resultado final fuera impecable. Su exigencia, aunque a veces intimidante, era también una fuente de inspiración para quienes trabajaban con él. A lo largo de su carrera, Ernesto Alonso recibió numerosos premios y reconocimientos por su contribución al cine y la televisión. Sin embargo, su mayor legado no son los trofeos ni los títulos, sino la influencia que tuvo en la industria del entretenimiento. Ernesto no solo creó historias memorables, sino que también formó a generaciones de actores, directores y productores que continúan su labor. Aunque Ernesto Alonso siempre separó su vida personal de su carrera, es imposible ignorar cómo estas dos facetas se entrelazaron en su visión del mundo. Su sensibilidad artística y su capacidad para contar historias humanas complejas pueden haber estado influenciadas por su propia experiencia de vida, marcada por secretos, rumores y una constante búsqueda de perfección. Sin embargo, aún quedan muchos aspectos por descubrir sobre Ernesto Alonso, especialmente los detalles que rodearon sus últimos años y su partida, que aún hoy generan preguntas y especulaciones. Sigue con nosotros para desentrañar más secretos sobre la vida de Ernesto Alonso. No olvides suscribirte, darle like y activar las notificaciones para no perderte los próximos capítulos de esta fascinante historia. El 7 de agosto de 2007, el mundo del entretenimiento en México se estremeció con la noticia del fallecimiento de Ernesto Alonso. A los 90 años, la figura que había transformado la televisión mexicana con sus icónicas telenovelas partía, dejando un vacío difícil de llenar. Sin embargo, como ocurre con los grandes íconos, su muerte no fue solo un hecho que marcó el fin de una era, sino también el inicio de múltiples especulaciones, rumores y misterios que aún rodean sus últimos días. Explorando los factores que llevaron a su fallecimiento, las personas que estuvieron cerca de él en sus últimos momentos y los secretos que surgieron tras su partida. En la última década de su vida, Ernesto Alonso se alejó poco a poco de los reflectores y de la intensa actividad que caracterizó su carrera. Aunque continuó trabajando en la producción de algunas telenovelas, su ritmo disminuyó considerablemente debido a problemas de salud. Los rumores sobre su estado físico comenzaron a circular a principios de los años 2000, alimentados por su ausencia en eventos públicos y su decisión de delegar más responsabilidades en sus colaboradores. Ernesto enfrentó diversas complicaciones de salud relacionadas con su avanzada edad. Según reportes de amigos cercanos y personas de su círculo íntimo, padecía problemas cardiovasculares y respiratorios, además de un desgaste general que limitaba su movilidad. Sin embargo, su mente seguía lúcida y su pasión por el arte permaneció intacta hasta el final. A pesar de su deterioro físico, Ernesto se negó a abandonar por completo su vida profesional. Desde su residencia en la Ciudad de México, supervisaba proyectos y mantenía contacto con actores y directores, quienes lo visitaban para consultarle sobre guiones y producciones. Aunque Ernesto siempre estuvo rodeado de admiradores, colaboradores y amigos, su vida personal en los últimos años fue marcada por la soledad. No tenía una pareja oficial ni hijos que lo acompañaran, y muchos de sus contemporáneos ya habían fallecido. Esto llevó a que su círculo cercano se redujera considerablemente, quedando solo unas pocas personas de confianza a su lado. Uno de sus mayores apoyos en esta etapa fue su asistente personal, quien se encargó de cuidar de él y gestionar sus asuntos cotidianos. Además, se sabe que algunas figuras del medio artístico, como Silvia Pinal, lo visitaban con cierta regularidad, mostrando el profundo respeto y cariño que sentían por él. Sin embargo, su carácter reservado y su negativa a compartir detalles de su vida privada hicieron que sus últimos años fueran un enigma incluso para quienes estuvieron cerca de él. Muchos se preguntaban qué pensamientos cruzaban su mente en esos días de aparente aislamiento y qué legado emocional dejó detrás de su imponente carrera. En los meses previos a su fallecimiento, la salud de Ernesto Alonso se deterioró rápidamente. Aunque evitó hospitalizaciones prolongadas prefiriendo permanecer en su hogar, los cuidados médicos se volvieron indispensables. Fue atendido por un equipo de especialistas que monitoreaban constantemente su estado, y su residencia se convirtió en un lugar de reposo y reflexión.
El 7 de agosto de 2007, Ernesto Alonso falleció debido a una insuficiencia cardíaca, según informaron los medios de comunicación. Su partida fue tranquila, rodeado por algunas de las personas más cercanas a él, incluido su asistente personal y un par de amigos íntimos. Sin embargo, este escenario aparentemente sereno dejó muchas preguntas sin responder. A pesar de la claridad del diagnóstico médico, su fallecimiento generó especulaciones y rumores. Una de las teorías más comentadas fue que Ernesto pudo haber ocultado problemas de salud más graves como un posible cáncer, algo que nunca fue confirmado oficialmente. Esta teoría se basó en su deterioro físico visible en los últimos años y en su conocida reserva para hablar sobre su vida personal, incluyendo su salud. Otra de las preguntas que surgieron fue sobre la verdadera relación entre Ernesto y las personas que lo acompañaron en sus últimos momentos. Entre ellas, su asistente personal, quien se convirtió en la figura más cercana a él durante sus últimos años, y quien también estuvo involucrado en la administración de sus bienes. Algunos rumores sugirieron tensiones entre los familiares lejanos de Ernesto y su círculo íntimo, especialmente en lo que respecta a la herencia y la distribución de su patrimonio. Aunque nunca se hicieron públicos detalles concretos sobre estas disputas, varias fuentes del medio artístico mencionaron que las diferencias sobre el manejo de sus bienes complicaron la relación entre las personas más cercanas al productor. La muerte de Ernesto Alonso marcó el final de una era en la televisión mexicana, pero su legado permanece más vivo que nunca. Sus telenovelas siguen siendo recordadas como clásicos del género, y su impacto en la industria continúa inspirando a nuevas generaciones de creadores. Más allá de su éxito profesional, la vida de Ernesto también dejó importantes lecciones sobre la privacidad, el perfeccionismo y la dedicación al arte. Fue un hombre que vivió bajo sus propias reglas, enfrentando los prejuicios de su tiempo y construyendo un imperio creativo que aún hoy se celebra. Sin embargo, su partida también dejó interrogantes sobre la soledad, el costo de la fama y el precio de mantener una vida privada hermética. ¿Hasta qué punto el éxito profesional compensó la falta de una familia o una pareja estable? ¿Qué secretos se llevó Ernesto Alonso a la tumba? Ernesto Alonso vivió y murió como una figura compleja, rodeada de misterio y admiración. Su fallecimiento, aunque esperado debido a su avanzada edad, no dejó de ser un golpe para quienes lo conocieron y admiraron. Pero más allá de las especulaciones y los rumores, Ernesto será recordado como un visionario que revolucionó la televisión mexicana y como un hombre cuya vida fue un reflejo de las historias que tanto amó contar, intensas, emocionantes y llenas de matices. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida y legado de Ernesto Alonso. Si te ha gustado esta historia y quieres seguir descubriendo los secretos de las grandes figuras del entretenimiento, no olvides suscribirte, darle like y activar las notificaciones.